Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Hoy, al iniciar la unidad 4, nos encontramos en la frontera más crítica y volátil de nuestra profesión. El contenido que abordaremos, titulado Reanimación y final de la vida, no es una simple revisión de algoritmos cardíacos. Es el punto donde su destreza técnica para revertir la muerte clínica choca de frente con la realidad ética y legal de la muerte inevitable. Durante su formación hemos pasado horas enseñándoles cómo comprimir un pecho, cómo desfibrilar y cómo administrar adrenalina para traer a alguien de vuelta. Pero hoy, y escuchen bien esto, vamos a aprender algo mucho más difícil. Vamos a aprender cuándo no hacerlo. La formación del tecnólogo en Ecuador ha evolucionado. Ya no somos solo rescatistas que hacen todo por todos sin pensar. Hoy, la práctica de la reanimación se sitúa en una intersección paradójica. Por un lado, la tecnología médica moderna nos da herramientas casi mágicas para mantener un corazón latiendo. Por otro lado, la evolución de la bioética y la jurisprudencia reciente en nuestro país, específicamente la despenalización de la eutanasia mediante la sentencia 67-23-IN-24 de la Corte Constitucional, nos obligan a redefinir qué significa el éxito terapéutico, salvar una vida biológica a costa de la dignidad humana, condenando a un paciente a una existencia vegetativa o a un sufrimiento prolongado contra su voluntad, ya no es una victoria. Eso se llama distanasia o encarnizamiento terapéutico y es una forma de maleficencia que debemos erradicar de nuestras ambulancias. Para navegar esta frontera, debemos entender el marco jurídico que nos rige. La Constitución de 2008 establece en su artículo 66 el derecho a la inviolabilidad de la vida, pero también a una vida digna. Durante décadas, interpretamos esto como preservar la vida a toda costa. Los paramédicos tenían miedo del fiscal, miedo del COIP, y por eso reanimaban a pacientes con cáncer terminal, a ancianos con rigor mortis incipiente o a personas que llevaban 30 minutos bajo el agua. Eso era medicina defensiva, basada en el miedo, no en la ética. Pero hoy, la Corte Constitucional ha aclarado que la dignidad incluye la autodeterminación. Proteger la vida no significa obligar a alguien a vivir conectado a una máquina si eso prolonga una agonía indigna. Hablemos de la sentencia del caso Paola Roldán. Aunque ustedes no van a aplicar la eutanasia en la ambulancia, esta sentencia cambia las reglas del juego en la calle. Reconoce que el derecho a la vida no es absoluto cuando choca con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a no sufrir tratos crueles. ¿Qué significa esto para ustedes? Que si llegan a una casa y encuentran a un paciente terminal con una nota de no reanimar o una voluntad anticipada, ahora tienen un respaldo constitucional mucho más fuerte para respetar esa decisión y no iniciar maniobras. Antes, el miedo al abandono de persona los obligaba a actuar. Hoy, el respeto a la dignidad y autonomía los faculta a detenerse. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal sigue ahí, con su artículo 146 sobre homicidio culposo. ¿Cómo nos protegemos? No con medicina defensiva, sino con medicina basada en evidencia y registros impecables. Si ustedes deciden no reanimar o detener una reanimación, deben hacerlo basándose en protocolos estrictos como los criterios TEOR o terminación de reanimación, y documentar cada segundo y cada razón en el formulario 002. Si demuestran que actuaron según la lex artis y la ética, la suspensión de la RCP no es homicidio, es buena práctica médica. Para tomar estas decisiones necesitamos entender la fisiología de la muerte. La muerte no es un interruptor que se apaga, es un proceso. Cuando el corazón se detiene, entramos en la fase eléctrica, esos primeros 4 minutos donde el corazón todavía tiene energía, ATP, y la desfibrilación es mágica. Luego viene la fase circulatoria de 4 a 10 minutos, donde la energía se agota y necesitamos comprimir fuerte para cargar la batería del corazón antes de chocar. Pero después de los 10 minutos entramos en la fase metabólica. Aquí las células empiezan a morir, se liberan toxinas y el daño cerebral se vuelve irreversible. En ciudades como Cuenca o Quito,
Los tiempos de respuesta a veces superan estos 10 minutos debido al tráfico o la geografía. Estudios locales muestran que muchas veces llegamos cuando el paciente ya está en asistolia, es decir, línea plana. Aquí es donde debemos ser honestos y éticos. Intentar reanimar a un paciente que lleva 20 minutos en asistolia sin que nadie le haya hecho RCP antes no es salvar una vida, es un teatro, es darle falsas esperanzas a la familia y gastar recursos que podrían salvar a otro paciente con más chance. La probabilidad de que ese paciente salga del hospital con su cerebro intacto es estadísticamente cero. Entonces, ¿cómo actuamos? Siguiendo los protocolos AHA y ERC actualizados al 2025. La RCP debe ser de alta calidad, comprimir fuerte, rápido y sin parar. Pero también debemos saber cuándo parar. Aquí entran los algoritmos de terminación de reanimación o TOR. Estos algoritmos nos permiten, bajo supervisión médica, declarar la muerte en el lugar sin trasladar el cadáver al hospital. Imaginen esta escena. Llegan a un domicilio, encuentran a un paciente en asistolia, nadie vio cuándo cayó, nadie le hizo RCP. Ustedes inician maniobras avanzadas, ponen adrenalina, aseguran la vía aérea. Pasan 20 minutos y sigue en asistolia. Según el protocolo TOR de soporte vital avanzado, si el paro no fue presenciado, si no hubo RCP previa, si el ritmo inicial no fue desfibrilable y si no hay retorno a la circulación tras 20 minutos de esfuerzo, ustedes pueden detenerse. El procedimiento es estricto. No deciden solos. Llaman al médico regulador del EQ 911, le reportan los criterios. Doctor, paciente en asistolia por 25 minutos, sin respuesta a adrenalina ni vía aérea, cumplo criterios TOR. El médico autoriza, ustedes registran la hora, y en ese momento su rol cambia. Dejan de ser reanimadores y se convierten en acompañantes del duelo. Esta decisión es éticamente superior a cargar un cadáver en la ambulancia, ir con sirenas al hospital y entregarle un cuerpo a un médico de guardia que no conoce el caso solo para cubrirse las espaldas. Pero ojo, hay excepciones: la hipotermia, el embarazo, la electrocución o la intoxicación. En estos casos, el metabolismo cambia o la causa es reversible. Un paciente ahogado en agua helada en el Chimborazo puede parecer muerto, pero su cerebro está protegido por el frío. La máxima dice: nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. En esos casos no aplicamos TOR en la escena, trasladamos reanimando hasta el final. Igual con una embarazada, donde la cesárea perimortem en el hospital puede salvar al bebé incluso si la madre no responde. Para completar nuestra comprensión sobre cuándo detenernos, es indispensable que descendamos al nivel microscópico, porque la decisión ética de no reanimar se sustenta en una realidad biológica irrefutable, la fase metabólica del paro cardíaco. Mencionamos que después de los 10 minutos de paro sin flujo, las células entran en crisis. Pero quiero que visualicen lo que esto significa realmente. En esta fase, la falta de energía hace que las bombas de la membrana celular fallen. El calcio, que debería estar fuera, inunda el interior de la célula. Este calcio activa enzimas suicidas que digieren la estructura celular desde adentro. Al mismo tiempo, el intestino isquémico pierde su barrera y permite que bacterias y toxinas pasen a la sangre estancada. Si ustedes logran, por un milagro de la adrenalina, que ese corazón vuelva a latir después de 25 o 30 minutos de isquemia caliente, lo que están haciendo es bombear esa sopa tóxica llena de ácido, bacterias y radicales libres al cerebro y al resto del cuerpo. Esto desencadena un síndrome similar a la sepsis masiva y una lesión por reperfusión que termina matando al paciente en la UCI días después, o dejándolo en estado vegetativo persistente. Por eso, cuando hablamos de futilidad, no estamos siendo pesimistas, estamos reconociendo que la biología ha cruzado un umbral de no retorno, donde la medicina ya no cura, solo prolonga una agonía celular. Esto nos lleva a analizar con lupa los criterios de terminación de resucitación, TOR. No basta con saber que existen, hay que entender la lógica detrás de cada punto para poder explicarlo a un fiscal o a una familia.
¿Por qué es tan crítico que el paro sea no presenciado? Porque si nadie vio caer al paciente, el tiempo de isquemia es una incógnita. Podrían ser 5 minutos o 50, y ante la duda estadística, la probabilidad de supervivencia cae por debajo del 1% si el ritmo es asistolia. ¿Por qué es determinante la ausencia de RCP por testigos? Porque sin ese bombeo manual básico antes de su llegada, la reserva de oxígeno y ATP del cerebro se agotó en los primeros 4 minutos. Si ustedes llegan al minuto 15 y nadie hizo nada, ese cerebro lleva 11 minutos en anoxia total. La ciencia nos dice que la reanimación avanzada tardía en un cerebro vacío de energía es inútil. Aplicar la regla TOR no es abandonar, es aceptar la evidencia científica de que la ventana de oportunidad se ha cerrado. Ahora, adentrémonos en el terreno más nuevo y complejo de nuestra legislación, la eutanasia activa. El reglamento del Ministerio de Salud, Acuerdo 0059-2024, crea un escenario operativo inédito. Imaginen que llegan a un domicilio por una llamada de persona inconsciente y se encuentran con una familia tranquila alrededor de un paciente que está entrando en paro respiratorio y les muestran un documento. Ese papel no es cualquier nota. Deben verificar que sea la resolución del comité interdisciplinario que autoriza el procedimiento. Este es el documento clave que diferencia un homicidio o suicidio ilegal de un acto médico lícito. Si ese documento está presente y validado, su rol se paraliza técnicamente, pero se activa humanamente. Iniciar ventilación a presión positiva o compresiones en ese paciente sería revertir un proceso legalmente sancionado y deseado, violando su derecho a la muerte digna y constituyendo una agresión física. Sin embargo, ¿qué pasa si la familia entra en pánico a último momento? Esto es común. El instinto de conservación o el dolor de la pérdida pueden hacer que un familiar grite: hagan algo, sálvenlo. Aquí es donde su ética y su liderazgo se ponen a prueba. Ustedes deben ser la voz de la calma y la razón. No pueden iniciar RCP solo porque la hija se arrepintió, si el paciente competente ya tomó la decisión y el proceso está en curso. Su intervención debe ser de contención. Señora, esto es lo que su padre quería y lo que la ley autorizó. Estamos aquí para asegurar que no sufra, no para revertirlo. Proteger la voluntad del paciente silente frente al pánico de los sobrevivientes es el acto de defensa de la autonomía más puro que realizarán en su carrera. Finalmente, en el contexto de las voluntades anticipadas fuera de la eutanasia, como en pacientes con cáncer terminal en domicilio, recuerden que la beneficencia se define desde la perspectiva del paciente. Para un paciente con metástasis óseas múltiples, unas costillas rotas por RCP no son un efecto secundario aceptable, son una tortura final. Si el paciente definió que su bien es morir en paz en su cama, intentar trasladarlo a la fuerza a una UCI llena de luces y tubos es un acto de maleficencia, aunque técnicamente estemos prolongando la vida. La medicina prehospitalaria ética debe tener la valentía de decir: la mejor ambulancia para este paciente es la comodidad de su hogar y el control del dolor, no el traslado a toda velocidad. Quiero cerrar esta primera parte reflexionando sobre el nuevo escenario de la eutanasia. Con el reglamento del Ministerio de Salud, es posible que el SU 911 reciba una llamada de un familiar asustado porque un paciente está muriendo tras tomar la medicación eutanásica. Si ustedes llegan y confirman que hay un procedimiento legal en curso con documentos firmados, su deber es no reanimar. Iniciar RCP ahí sería una violación gravísima a la voluntad del paciente y una agresión física. En ese momento, su trabajo es dar soporte a la familia y asegurar que la muerte ocurra con la dignidad que el paciente eligió. Esto es duro, va en contra de nuestro instinto de hacer algo, pero la madurez profesional radica en entender que a veces el mejor tratamiento es permitir una muerte en paz. En la próxima hora hablaremos de cómo comunicar estas noticias terribles a la familia, cómo manejar el cadáver y cómo cuidar nuestra propia salud mental ante tanto dolor.